Bien, estamos de regreso y bueno, entrando en materia, yo les quiero comentar que el dolor neuropático en la diabetes disminuye la calidad de vida, que era lo que comentaba al principio. Y bueno, definitivamente que cualquier tipo de dolor va a tener un impacto en nuestras vidas. Es algo que no se puede vivir, es de hecho, como veíamos, es el síntoma o el signo, síntoma más bien que van directamente o va uno con el médico porque deme lo que sea, pero quíteme el dolor. Entonces yo creo que esa es una parte fundamental, el quitarnos el dolor. Pero bueno, ¿qué es el dolor? La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IASP, lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño real o potencial del tejido. O sea que es una experiencia que nos va a dar esa sensación, pero que también afecta nuestras emociones o nuestro ánimo. Eso es bien importante. Y obviamente es algo desagradable, ¿no? A nadie le gusta tener dolor. Y siempre se asocia a un daño real o potencial del tejido, porque puede ser un dolor que existe porque efectivamente hay un daño, hay una inflamación o X, o simple y sencillamente nuestra mente lo está generando. Entonces pueden ser las dos posibilidades. Bueno, les comento que para el día de hoy tenemos a un invitado, el cual ya viene en camino, entonces ya está por llegar. Él es el especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos, una persona súper bien preparada, pero van a ver, porque no ha llegado, está súper ocupado, pero nos va a hacer favor de venir por acá y eso me da mucho gusto. Es una excelente persona y es el doctor Patrick Pendavis Hexner. Él es director del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, PALIA, que se conoce aquí, o PALIA, de la Secretaría de Salud Jalisco. Él es el director desde 2020 a la fecha. También es secretario técnico del Comité Interinstitucional de Dolor y Cuidados Paliativos del Estado de Jalisco, director médico y tesorero de la Asociación Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, profesor titular del CONACYT para la especialidad de Medicina Paliativa y del Dolor del Instituto PALIA o PALIA. Jefe de servicio de la Unidad de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Ángel Eaño desde el 2017 a la fecha, y también es jefe de la Unidad de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Entonces, como verán, es una persona bastante ocupada y bueno, siempre ustedes saben que la parte médica en último momento puede haber algo, una cosa que de repente se les junte por ahí, y esto pues va a complicarle su actividad. Pero bueno, ya se comunicó con nosotros, viene para acá, en un ratito más por acá lo tendremos. Pero bueno, insistiendo con lo que es el dolor, pues bueno, el dolor causa discapacidad y esto también sabemos que va a afectar la vida laboral, porque con dolor no se puede trabajar, no se puede pensar, no se puede vivir. Y esto hace que haya también un ausentismo laboral y por lo tanto hay un impacto económico también por parte de las empresas o por parte de los trabajadores o también de los empleadores y de las empresas en general, ¿no? El tratamiento oportuno y el control del dolor va a ser clave. Esto, al mejorar la calidad de vida, la persona, es más, cuando se les quita el dolor, la verdad es que es algo maravilloso. Y algo que a mí me ha impresionado mucho es que hay personas que nos han hablado al programa, van con el doctor Patrick o con el algólogo y ven el cambio que hay. O sea, a veces salen del consultorio sin dolor y hay personas que lo tienen por meses y salen de ahí, bueno, sintiéndose que ven la vida diferente, ¿no? Porque en ese momento ya por fin les dan una solución. Así de importante es esto. Y entonces, también por lo mismo es urgente encontrar un rápido y accesible alivio al dolor. En este sentido, hay muchas herramientas y como les decía hace rato, se va a crear todo el perfil de ese paciente para, de forma individual, darle el tratamiento que esa persona necesita. Aquí no se trata de porque nos dicen que a la fulanita le funcionó tal cosa, o a la vecina, o a la comadre, no quiere decir que le va a funcionar también a nosotros o al paciente que tenga en ese momento dolor. Entonces sí es bien importante esto, ¿no? De que no es lo mismo para todos. El dolor también es una consecuencia de la irritación y estimulación de las terminaciones nerviosas sensitivas que están especializadas de acuerdo a donde estén ubicadas en nuestro organismo. Entonces cada una tiene su función y obviamente al haber esta irritación, estimulación o inflamación va a provocar en esa área
un dolor específico. Siempre va a estar ubicado y esta es una manera en la que al expresárselo al médico, en este caso al algólogo, va a tener él una idea muy exacta en dónde está el dolor. Y ahora los algólogos han desarrollado un lenguaje de todo tipo, hasta coloquial, en el sentido de que saben hasta por ejemplo en una parte rural y todo, cómo se le dice ahí, cómo le dice la persona de una forma bastante rústica o una forma muy simpática, o sea, pero definitivamente el poder expresar el dolor es bien importante y el médico algólogo desarrolla esa capacidad de entender y decirlo, siente como que se le suben unas hormiguitas, siente como que trae alfileres, siente como que le ponen chile, siente como... Toda esa parte a ellos les va sirviendo y a ustedes les da la posibilidad de abrir esa comunicación y el entendimiento hacia el médico para que sepa exactamente cómo sienten el dolor. Hay una tabla en la que les van preguntando y entonces pueden saber más o menos qué intensidad puede tener ese dolor. Entonces hay una parte que ayuda mucho en esta situación de la comunicación. Y el médico es bien accesible para que vaya ese lenguaje coloquial y se puedan abrir ustedes de capa. Pues siento como que esto, como que me empujan, como que traigo un guante, como que algo, ¿no? Entonces, toda esa parte es muy importante para que el médico se vaya formando una idea de exactamente qué es el tipo de dolor y hacia dónde va a caminar. Por supuesto que el objetivo de la consulta médica es llegar en determinado momento al origen de ese dolor, por qué está ocurriendo. Luego, algunos dolores sabemos que son muy fáciles de identificar, un golpe, una caída, lo clásico de cuando pone uno la mano en la estufa y la quemadura, pues eso es rapidísimo, entonces nos duele y sabemos por qué fue la razón por la que tenemos este problema. Cuando son articulaciones y todo, bueno, pues ahí entra otra parte que puede ser por consecuencia de la edad, por otros factores. Bueno, también hay algo que es importante y es que aquellos dolores que se perciben por primera vez, como el dolor de rodillas o de cadera, esto de alguna forma es el inicio, decir, pero si ayer no lo traía, bueno, pues así es el dolor, llega y en el momento en que haya un daño en el tejido les va a generar dolor. Entonces, bueno, el dolor agudo, que esto también es muy importante, es de corta duración y lo genera una causa específica, un golpe o lesiones del tejido, una quemadura o una enfermedad. El dolor crónico, ahí es cuando ya son periodos largos y esos periodos largos de tiempo hacen que ya no se controla con el tratamiento convencional, ya no se lleva una vida, como decía, adecuada y es cuando en ese momento se tiene que acudir a un especialista. ¿A cuál? Pues obviamente al algólogo, él es el indicado, es el que va a ver todo de forma integral y les va a dar una solución. Pues me da mucho gusto que ya se integra con nosotros el doctor Patrick Pendavis Hexner y como decíamos que él es especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos, o bien, lo que estamos comentando, doctor, pues ya me anticipé un poquito aquí con el tema. Muchas gracias. Gustazo de tenerte por acá, no, hombre. Además ya les estuve leyendo más o menos tus actividades. Sí. Digo, bueno, pues la verdad te agradezco que vengas acá, ya, no importa que no hayas podido llegar desde el principio. Oye, pues ¿no te gusta la vida para todo esto? ¡Qué bárbaro! ¿No? Bueno, es una vida de vocación, de servicio a las personas, padre, ¿no? Felicidades, sí. Sí, claro que sí. Qué padre. Y pues nada, nos dedicamos en la institución, en el Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor, a tratar estas patologías complejas que generan sufrimiento en las personas, que lamentablemente no todos los especialistas saben tratarlo porque es una subespecialidad dentro del manejo del paciente, ¿no? Entonces es importante tener la destreza, el conocimiento y la vocación para poder solucionar estos problemas. Sí, y decía yo el conocimiento, decíamos anteriormente o al inicio y que algo que es tan importante en cualquier especialidad médica, sí. Pero en el caso del dolor es hacer el traje a la medida del paciente, ¿no? O sea, exactamente, porque luego se ha dado mucho porque se hace en lo privado también, sí. Se está manejando mucho como en la institución, que le dan lo mismo a todos y casi de que ya tienen listas las recetas y órale, córrele porque ya viene mi otro paciente. Y eso creo que no es bueno. En el caso del dolor, yo creo que hay un sufrimiento de esa persona. Uh-huh. Híjole, pues yo creo que la verdad
he sabido casos en los que van con ustedes y ya salen, más ya se suben a su carro sin dolor después de meses y meses y meses de no poder ni siquiera moverse, ¿no? Es correcto, como tú dices, el tratamiento es a la medida, pues todos los fármacos no tienen una respuesta similar en cada uno y no todos los dolores, como tú muy bien lo explicaste, son iguales. Cuando hablamos de dolor neuropático, por ejemplo, no todos los dolores neuropáticos son iguales, no es lo mismo una neuralgia posherpética, no es lo mismo una neuralgia por diabetes, no es lo mismo una neuralgia del trigémino, no todos tienen el mismo comportamiento, a pesar de que tienen pues el mismo nombre de neuralgia, ¿no es cierto? O de dolor neuropático. Entonces Exacto. hay que acomodar el tratamiento y también la tolerancia que tenga el propio paciente. No es lo mismo un paciente mayor, un paciente de geronte, no es lo mismo un joven que responde muy bien a todos los medicamentos y hay el paciente que tiene su propia patología previa, sus comorbilidades, que también hay que ajustar los tratamientos, ¿no? Sí, y esto también, porque de alguna forma pues es ver todo el panorama, ¿no? Completo. No nada más el dolor aquí, sino bueno, ¿qué más hay? Es correcto. Porque la parte farmacológica es otro cantar, o sea, el sentido de que se le dé algo y que no se haga peor. Es decir, le estoy dando algo para el dolor, pero no tomé en cuenta de que traía úlcera, de que tenía esto. Es Y correcto. entonces hablaba yo también de qué importante es la comunicación en dos vías con ustedes, tanto que el paciente les dé exactamente cómo sienten el dolor y que ustedes escuchen y capten justamente dónde y cómo lo está expresando el dolor para que ustedes de alguna forma lo puedan ubicar, dónde está, por qué está y obviamente que a lo mejor dónde está el origen, que en este caso, por decir algo, quisiera yo, doctor, que nos enfocáramos en la diabetes. El caso de la diabetes es siendo un país si no el número uno de los primeros lugares en diabetes en el mundo, entonces que se le agrega la obesidad, que se le agrega una situación económica muy complicada, un sistema de salud muy complicado, también rebasado, no hay abastecimiento, o sea, estamos viviendo una situación que de hecho cuando estuvimos en el programa en diciembre del año pasado, ahí va más o menos y pensábamos que este año 2022 iba a ser mejor y estamos más complicado, está peor la situación. Entonces, bueno, volviendo a este punto, en el caso de la diabetes, doctor, la neuropatía diabética, híjole, eso asusta, entristece a muchísimas personas, más que la diabetes misma, ¿no? Es importante lo que mencionas, la diabetes muy prevalente en este país, muy prevalente en nuestro lindo México, se presenta casi en el 50% de los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 a los 5 años más o menos de haber sido diagnosticados y pasa muy desapercibido porque el paciente no tiene una noción de que la diabetes, ¿por qué me está afectando y por qué tengo estos dolores? Como que no hay una relación hasta que ya se vuelve una molestia muy severa. Exacto. Y entonces pues vuelve a acudir al médico y entonces se encuentra que esta es una complicación agregada a su enfermedad. Entonces eso es importante detectarlo, que esta es una complicación generada por el mal tratamiento y el mal llevar de la condición metabólica del paciente. Es decir, se da porque el paciente está con glicemias o niveles de la glucosa muy alta constantemente o está haciendo picos indeterminados a lo largo de su día. Entonces es un mal control en forma crónica y genera pues esta aparición de síntomas indeseables, como son usualmente la sensación en guante y calcetín, muy conocida, que es la sensación extraña de pequeños piquetines, algodones, como si no pisáramos bien, como si no agarráramos bien las cosas con las manos, que es la presentación más frecuente, ¿no? Exacto. Esta se presenta con mucha frecuencia, casi el 50%, y depende mucho entonces del control metabólico. Eso es pilar importante para el conocimiento de la educación médica del propio paciente, ¿no? Sí, claro. No, y de hecho, y me interesa mucho porque, bueno, quisiera un poco adentrar, doctor, y que tú me ayudes también con esto, pero para entenderlo mejor,
me gustaría que conociéramos un poquito cómo se conforma el sistema nervioso central y periférico, porque luego a veces hay quien dice los nervios, pero si yo no estoy nervioso, o sea, no es ese tipo de nervios, no nervios emocional, sino el nervio de tal cual de nuestro sistema nervioso central, que yo lo podría yo expresar, que es como todo el cablerío que tenemos, es como toda la energía eléctrica que va a lo largo de nuestro cuerpo, con nuestro principal emisor que es el cerebro, y bueno, de ahí se va hacia diferentes lugares, en troncales más gruesos, hasta que llega a la periferia, que son los más delgaditos, los nervios más finos que nos dan esta sensibilidad, o en los pies, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en este sentido, el sistema nervioso central lo comprende el cerebro y la médula espinal, que está a lo largo de la columna. El sistema nervioso periférico son los nervios periféricos que se encuentran tal cual a través de capilares microscópicos, son oxigenados. ¿Es así? Es correcto. Ahora, hay algo que es bien importante. Cuando ya hay un daño, es cuando ya viene el diagnóstico de neuropatía diabética. Muchos lo conocen ya, muchos diabéticos dicen, es que tengo neuropatía diabética, pero muchos dicen, no, es que yo no sé, no siento mis pies, me duele, parece que estoy caminando en alfileres, y no sé qué es, ¿no? Entonces aquí, doctor, con esta base, ¿cómo ves? ¿Cómo le podríamos enseñar al paciente en este momento que a lo mejor es al revés? Puede ya tener los síntomas y puede no saber que tiene diabetes, ¿no? Es correcto. Importante definir que la diabetes es una enfermedad sistémica, ¿no? Además de tener el azúcar alta en la sangre, genera daño en múltiples órganos. Dentro de ellos, el sistema nervioso central, tú bien lo definiste, cerebro y médula, y el periférico, las extensiones nerviosas a lo largo del cuerpo. Se ven lastimadas estas fibras nerviosas periféricas, pensando que es como un cable de electricidad recubierto por una textura, ¿no es cierto? Estas se ven a deshacer y aparecen los chispazos, ¿no es cierto? Y así es como se expresa entonces, en una forma muy sencilla para entenderlo, cómo es la manifestación. Y la neuropatía diabética puede afectar no solo la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad epicrítica, protopática también, no es decir, la que sentimos cuando nos tocamos, sino cuando la mano está invertida, cuando está en posición normal, sino también puede generar alteraciones motoras, ¿no es cierto? Y también a los órganos viscerales. Exacto, y eso también quiero ahorita ampliarlo, vamos al corte, doctor. Sí. Pero bueno, esa parte es sumamente relevante porque hay personas que sí se limitan a eso, es decir, sobre todo los pies, que es lo más común, ¿no? No siento los pies, camino, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a abundar un poco sobre los síntomas, que nos ayudes con eso, para que las personas lo puedan identificar. Pero qué importante es saber que esa neuropatía no nada más se presenta ahí. Vamos al corte y ahorita regresamos. Bien, ya estamos de regreso y ahora sí ya completos aquí con el doctor Patrick. Yo creo que también hablar, doctor, de la neuropatía diabética es también un poquito ir en el fondo, digamos lo normal, la base de esto, que es algo que hablábamos también de lo complejo que se ha hecho el poder llevar a cabo un control de una enfermedad como la diabetes. Por ejemplo, yo tengo muchísimas personas que nos han comentado. Yo casi desde la pandemia o después de la pandemia, yo ya no me he vuelto a checar mi glucosa, ni siquiera he podido comprar las tiras, no tengo idea ni cómo ando. Obvio es que hay personas que no les da, hay medicamentos ahora carísimos, y bueno, ese es un tema que digo, caray, yo creo que ahorita hay que tratar de hacer con menos, más, ¿no? O más con menos, porque la verdad es que el bolsillo de la población está muy, muy complicado. Y hay personas que realmente ya no pueden, o sea, ya no pueden ahorita hacer esto más lo otro. Entonces, yo les comentaba antes de que llegaras que justamente hoy empezamos ya a trabajar, se integran con nosotros un laboratorio que va a estar dando un servicio muy personalizado, cuidando mucho los costos, etcétera. Y paulatinamente vamos a empezar nosotros también a ayudar a personas que no tengan el recurso económico. Excelente. Ya nuestra fundación, que es Acontecer Médico AC, también va a empezar a tener esa forma de ver cómo se les apoya, etcétera. Entonces, bueno, ya vamos caminando por ese punto. En el caso de los niveles de azúcar en sangre, tengo una duda. Cuando ya están los síntomas,
es posible que al estar estabilizando los niveles de glucosa, puede haber también eso, o va a ser una ayuda para que los nervios se desinflamen y que esa persona vuelva otra vez a recuperar su sensibilidad, ¿o no? Es correcto. ¿Sí? Lo que tú mencionas es pieza fundamental, porque nosotros podemos tratar los síntomas muy efectivamente, pero no estás quitando la causa de fondo. Así es. Entonces, el control metabólico es la piedra fundamental de apoyo para que el paciente mejore en sus características. Si el paciente no tiene una hemoglobina glicosilada muy bien controlada, es altamente probable que continúe con los síntomas, ¿no es cierto? Si el paciente no controla bien su diabetes y hace picos ocasionales nocturnos o diurnos, entonces van a aparecer esos síntomas. Si no controlamos el nervio, podemos mejorar la sintomatología, pero esta va a continuar, ¿no? Entonces, si no controlamos la glicemia como piedra fundamental, el control metabólico, a los televidentes hay que invertir en esta salud, en la alimentación de calidad, en el ejercicio preventivo, y se mejora mucho la calidad de vida. Si no ponemos de nuestra parte, los medicamentos van a hacer su función, pero también tenemos que hacer una parte de nosotros, es lo consciente, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entraría también la parte nutricional, ¿no? Es importante, la buena nutrición, la selección de los buenos alimentos, no porque todo venir envasado es bueno, ¿no? Una buena dieta establecida por un nutriólogo, nutricionista, en este caso es importante, ¿no es cierto? Nos va a dar calidad de vida y longevidad con salud. Claro. Si yo ahorita en ese momento te dijera, doctor, traigo unas molestias, tengo algo de dolor, ardor, me duele al pisar, etcétera, etcétera, yo les decía que ustedes desarrollan esa capacidad de poder descifrar hasta el cómo esa persona, porque yo no puedo decir lo que yo digo, es que me duele mucho y a lo mejor no es mucho, ni es tanto. Entonces, un poquito recapitular esto porque, por ejemplo, es cómo duele o cómo podría yo en este momento, que si estoy en mi casa y estoy viendo acontecer médico, cómo podría decir, caray, eso yo tengo, pero no sé si soy diabético, ¿no? ¿Cómo lo podrías tú expresar? Muy clásico es la sensación de entumecimiento en las manos y en forma muy simétrica, ¿no? O sea, no es una mano y la otra no. No es un pie y el otro no. Entonces, importante, ambos pies, ambas manos, ¿no es cierto? Y sentir como el hormigueo y entumecimiento periódicamente en el día, ¿no es cierto? Y que continúe, y como que sentimos como los piquetines en las puntas de los dedos, un poquito de electricidad, ¿no es cierto? Esas características y el ardor en las plantas de los pies, en las plantas de las manos, como si estuvieran encendidos, chilosos. Esas características, con un antecedente de una hemoglobina glicosilada elevada, superior al 6.5, nos llamaría mucho la atención de que podría ser una neuropatía diabética con alta probabilidad, ¿no es cierto? Es bueno ir con un médico que nos pueda garantizar que sea eso, porque también hay otras enfermedades que podrían estar presentando lo mismo y no se tratarían igual. ¿Ok? Pero si tenemos ese antecedente, entonces la probabilidad es muy alta, y entonces hay que asistir con un médico especialista en dolor para que nos quite esas molestias, ¿no es cierto? Exacto, sí, claro. Entonces es una parte, es una responsabilidad compartida, ¿no? El médico va a actuar, el médico va a sugerir, pero el paciente también tiene que adaptar o readaptar su vida. Y entonces en este caso, si hay una persona que en este momento, si nos están viendo y se identifican con esta sintomatología, pues también igual llámenos, acérquense a acontecer médico, porque lo que podríamos hacer sería de inmediato hacerles un examen de laboratorio para que de esta manera ya saber de certeza cómo está. Te comento que, por ejemplo, hemos integrado a estos paquetes, los armamos en conjunto con la persona de laboratorio, y digamos que ahora por default, como hace 5 años más o menos lo dictó ya la Organización Mundial de la Salud, todo paciente que vaya, así se vaya a hacer nada más una biometría, se va a hacer hemoglobina glucosilada. Excelente. Se le va a hacer un examen de orina y se le va a hacer la prueba de microalbuminuria, porque también traemos una campaña para la enfermedad renal. Entonces, esa parte, vamos a estar en contacto con este laboratorio, que por cierto está enfrente de tu consultorio, del doctor Memo y tuyo, está enfrente, se llama Janner Lab, de ahí donde están los ¿cómo se llama? Los locales comerciales. Sí, es correcto. Ahí está, en el número 4, y él fue jefe, pues estuvo trabajando
trabajando en el laboratorio de Puerta de Hierro. Excelente. Estuvo en Santa María Chapalita, No, estuvo pues, en unidad de patología y él ahora se independizó, se puso en contacto conmigo. Le dije, bueno, vamos haciendo una alianza y excelente. que empiece el día de hoy. Y ahorita sí ya hemos checado precios y todo para arrancar. Él ahorita está dando el precio más abajo de cualquiera. Yo le estaba comentando que ahora se ha hecho una carrera por los elementos. Sí. 35 y 40 elementos y todo. Pero digo, es como Sí. estar tirándole Tirando al el cielo dinero. a ver si matas un pato, ¿no? Entonces como que no va por ahí. Entonces esa es una parte en la que hoy estamos aquí con este laboratorio. Bueno, en este sentido, hablábamos de que lo clásico, ¿qué porcentaje serán los pies y las manos, doctor? Bueno, es importante determinar lo largo de la diabetes. Ok. Importante, porque una diabetes tipo 2 no empieza pues siendo muy agresiva al comienzo, sino hay los descontroles, los picos. Entonces, en un paciente con larga data de enfermedad tipo 2, de diabetes tipo 2, entonces sí, si tiene 10, 15, 20 años, entonces pues el porcentaje es alto, puede llegar al 90%, ¿no es cierto? Con 20 años de diabetes tranquilamente. Claro. Pero si pues recién inicia, esto puede bajar hasta un 10% o 15%. Pero en los diabéticos tipo 1, como los picos de insulina, de azúcar son muy altos, eso también puede llegar a un 50, tranquilamente 50-60% rápidamente, ¿no? ¿La insulina también infiere en esto? Da un buen control adecuado, ¿no? Los shots de insulina regulan la glicemia en la sangre. Lo importante es el adecuado control y tener una hemoglobina glicosilada dentro de parámetros normales y aceptados para un diabético. Correcto. Nada más aclarando, la hemoglobina glucosilada, ¿qué es la ventaja que tiene? Es que da el histórico. Es correcto. Entonces esto al médico le sirve mucho porque ve más o menos si hay realmente control o no hay control. Decía esta persona del laboratorio, que es Neri, decía, es que a veces hasta se preparan, saben que van a tomarle sangre, entonces sí se preparan 24 horas antes para que salga su glucosa lo mejor posible. Pero a la hora que les hacen hemoglobina glucosilada, pues ahí dices, a ver, pues lleva semanas que no te controlas, mi estimado, ¿no? Los pacientes hacen trampa, ¿no? El día anterior no se dan esos gustitos, hacen unos ayunos muy prolongados y lo único que hacen es esconder un test de una foto del momento, pero te vienes con unas cargas de azúcar altísimas y la hemoglobina glicosilada se encarga después de velar esa verdad realmente, ¿no? Y entonces, pero no, yo saco azúcares muy temprano, pero si no comes 12 horas... Pues sí, claro. Y te estás lastimando, ¿no? Entonces, esa es la verdad, ¿no? Hay que sacar hemoglobina glicosilada, es la diagnóstica. Hablando ahora de la otra, que la neuropatía diabética no es nada más en los pies, decíamos, y bueno, viene otra, la parte de los nervios autónomos. O sea, hay personas que de repente dicen, es que tengo diarrea, estreñimiento, no digiero, me siento mal, tengo un problema digestivo. ¿Cómo afecta la neuropatía diabética a lo que es el aparato digestivo, ojos, etcétera? Muy similar a los nervios periféricos, también están comprendidos los nervios autonómicos que van a nuestras vísceras, ¿no es cierto? A nuestras arterias. Entonces, se genera un proceso en nuestras vísceras, por ejemplo, de la gastroparesia. El diabético tiene una digestión muy lenta. Muy lenta, ¿por qué? Porque sus nervios se comienzan a lastimar y entonces el vaciado gástrico es lento. El intestinal es lento y comienzan a tener problemas de estreñimiento, distensión abdominal, síntomas gastroenterológicos que parecería que no están ligados, ¿no? Porque un diabético, ¿y qué tiene que ver la pancita y todo esto? Y es una de las presentaciones más frecuentes. Entonces, estreñimientos asociados con diarreas. ¿Por qué? Pues los niveles de glucosa suben tanto que cuando ingieren el alimento y está mucho tiempo en la panza, arrastra pues líquidos y luego vienen las diarreas, ¿no es cierto? Entonces esto puede ser una manifestación, definitivamente no es la primordial, pero es una muy frecuente. Claro. Y hay que también manifestar que los altos niveles de azúcar en sangre vienen de la mano también con presiones elevadas, ¿no es cierto? Es importante manifestar que los diabéticos o el paquete de ser a veces diabético conlleva que también el paciente sea hipertenso, ¿no es cierto? El control metabólico va de la mano con la presión arterial. Los diabéticos descontrolados suelen tener presiones elevadas y porque hay una
hay una relación, no somos arterias, no somos nervios, no somos intestinos, somos un todo. Sí, entonces, una máquina perfecta. Una máquina perfecta que tenemos que controlar todos esos aspectos. No, y está muy interesante porque creo que también hay situaciones que nosotros estamos provocando, la verdad, sí, y hablan con médicos, o sea, creo que es importante también tratar de aprovechar al máximo que se tiene un paciente ahí sentado en el consultorio. Por ejemplo, yo te puedo asegurar que mucho diabético no tiene ni siquiera un tratamiento antihipertensivo, probablemente no tiene ni siquiera la indicación que se esté checando o monitoreando su presión arterial. Correcto. Y eso sí también ya es una falta digamos, de esa comunicación y de ir más allá por parte del médico, no nada más lo que nos reportan, sino decir, como sé que eres diabético, también te voy ahora a checar tu presión. Claro. Obvio, en el consultorio ya cada vez menos veo que se les tome la presión, que también eso es algo que tenemos en mente ahí de repente, ponerles una enfermera o algo, pero para que sus pacientes salgan ya con todo, ¿no? Pero bueno, el punto de esto es de que yo siento que el paciente se debe de empoderar más, y en ese sentido nuestro programa es lo que pretende hacer, es que a usted, paciente, ustedes que nos ven, que sepan también que si tienen diabetes y nunca se han verificado su presión arterial, lo hagan lo más pronto que se pueda. ¿Por qué? Porque le van a poder decir a su médico, me acaban de mandar la presión, resulta que tengo hipertensión y yo ni idea, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hay, por ejemplo, en este caso, los nervios proximales? Porque también hay personas que dicen, no, es que me arde hasta la sábana, ¿no? Es correcto. Esa característica que tú mencionas de ardor no es normal. Tú no deberías tener ardor al roce de la sábana. Eso es muy típico de lo que nosotros calificamos como un dolor neuropático. Para que entienda el televidente qué es el dolor neuropático, es que en el caso de la diabetes, la glicemia elevada ha lastimado a las vainas de los nervios. Entonces el cuerpo o soma neural o somatosensorial, en este caso, está afectado. ¿No es cierto? Entonces se genera esta característica que no es usual. Lo usual es, si tuvieras dolor, sentirías una molestia, ¿no es cierto? Una dolencia, pero en este caso sientes características no usuales. Claro. Y entonces existe lo que se llama la alodinia. La alodinia, que es la sensación dolorosa a estímulos no dolorosos. Tocarte tus manos, que la ropa roce tu piel y no tener dolor. Exacto. O un estímulo que no debería generarte dolor se llama hiperalgesia. Eso nos habla de síntomas de dolor neuropático, y no solo periférico, de los nervios periféricos, sino que ya está teniendo un compromiso central, ¿no es cierto? Se ha cronificado el dolor y se ha vuelto más complejo. Híjole. Entonces, son síntomas de alerta que tenemos que tener en cuenta, de saber que ya no solo tenemos un dolor neuropático, sino que está complicado, ¿no es cierto? Y que hay que tratarlo adecuadamente. Sí, no, pues definitivamente. Ahora, en este sentido, y me gustaría pues que ya el tiempo que nos queda del programa, doctor, vamos a hablar de los tratamientos, si te parece. Ahorita, como la identificación es importante, ¿qué avances hay en los tratamientos en la neuropatía diabética? Es muy importante tu pregunta. Lo más importante, el control metabólico y el chequeo temprano. ¿Sale? Importante, teleaudiencia, chequeo temprano y control metabólico. Paso 1. Paso 1. 2, continuar con esto y los tratamientos médicos. Lo que mucha gente piensa es que como es dolor hay que tratarlo con antiinflamatorios, y no es así. Estos no van a hacer efecto en este tipo de dolor. Correcto. Los neuromoduladores o fármacos que se utilizaron para otras enfermedades, pero que generan un control en la transmisión nerviosa, son la piedra fundamental. Correcto. Primera línea, la gabapentina, por ejemplo, y con esto no digo que se automediquen, por favor, esto tiene que ser evaluado por un profesional, el fármaco más adecuado, las gabapentinoides, la pregabalina y gabapentina, los anticomiciales, están muy metidos en este sentido, los antidepresivos, ya sean tricíclicos o duales, ¿no es cierto? Duloxetina. Y es por su acción, no tanto por es correcto. Y ayuda a la depresión también, sí. Pero digo, no es el objetivo. Mucha gente dice, pero yo no convulsiono. Es que no estamos tratando convulsión. Claro. Yo no tengo depresión. No estamos tratando depresión. A dosis más pequeña, recordemos que el cerebro tiene una extensión a través del cuerpo por los nervios. Entonces,
hay un mecanismo muy similar, para que nos entiendan, que permite el tratamiento, ¿no es cierto? Los antidepresivos tricíclicos, que ya casi no se usan para depresión, son piedra fundamental para el tratamiento. Y hay que determinar si algunos narcóticos, opioides como el tramadol, la oxicodona, la morfina, podrían coadyuvar. Existen los parches y las terapias más modernas ya van abocados a los receptores que se llaman hoy en día los TRPV1, ¿no es cierto? Transvalinoide, que se afectan con la capsaicina y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pero no hay que asustarnos. Un buen especialista rápidamente te inicia un tratamiento simple, como tú bien lo mencionaste en el inicio, a tu medida, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo dárselo a un pacientito mayorcito que sufra de su corazón, que su riñón no esté funcionando bien, y hay que adaptarnos a esas características, y entonces damos un fármaco de primera línea combinado con otro, más su control metabólico, y vamos a ir evolucionando positivamente, ¿no es cierto? Pues está excelente. Sí. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el farmacológico ayuda, pero no mucho? ¿Hasta dónde, por ejemplo, bueno, sé que en el caso de la algología o el algólogo, sí. Por ejemplo, cuando hay un pinchazo o un pellizco a nivel columna, que hay un problema X, bueno, se hace el bloqueo y sí. todo, se bloquea el nervio, se anestesia o lo que sea, o cáncer, ¿no? Pero en el caso de neuropatía diabética, ¿procede que en determinado momento se hagan bloqueos o no? No determinadamente si los bloqueos no están indicados para neuropatía. Okay. Para neuropatía diabética no tienen un nivel de evidencia elevado, pero ojo, no se escapan de tener una neuropatía sumamente complicada a procedimientos que sí existen. Hoy en día, en los últimos congresos se menciona la colocación de electrodos, ¿no es cierto? ¿Sí? Dispositivos especiales que generan a nivel medular la modulación de la sensación dolorosa. ¿De Medtronic? Sí, de Medtronic. El electrodo de Medtronic se presentó ahora en los últimos congresos de que podría ser una opción en pacientes con tratamientos bastante refractarios. Qué padre. La idea aquí es conseguir el target, que es quitar el dolor al paciente. Claro. Entonces el electrodo se ensayó en algunos y buscando, como ahora lo son tan versátiles, ha calado que sí hay pacientes aptos para esto, por eso se hace una prueba. Pero entonces tenemos de lo muy conservador hasta los electrodos que son de alta gama y niveles elevados de... Uy, qué maravilla. Sí, claro que sí. No, pues esa es una muy buena noticia también, sí. ¿no? Hay mucho para ofrecer, hay mucho para ofrecer. Eso es bien importante, ¿no? Como en farmacia. Oye, doctor, y por ejemplo, la fisioterapia, digamos, clínicas de rehabilitación y todo, si ustedes los derivan también, ¿son de ayuda al paciente? Es correcto, porque la rehabilitación física, ojo, ejercida por un médico especialista en rehabilitación, claro. ¿vale? Un médico, tiene que ser un médico formado en rehabilitación, que en su proceso de entrenamiento cumplen estos requisitos, no cualquiera, ¿no es cierto? El estimular los nervios adecuadamente genera una mejor recuperación de ellos, ¿no? Entonces, sí, en algunos casos refractarios hay que enviarlos a rehabilitación física porque los daños pueden ser considerables y tienen una mejor respuesta, es correcto. Perfecto. Por cierto, ya estamos haciendo también una alianza con el doctor González Jaime. Excelente, buen amigo. Pues sí, igual. Entonces estuve aquí en el programa, platicamos y todo, y estamos a nada ya de que nos organicemos con él también, y y está trabajando con varias clínicas o fisioterapeutas, entonces eso igual ya les vamos diciendo, ¿no? Pero sí, está bastante interesante. Entonces, bueno, en ese sentido, ya como un resumen de todo, doctor, estaríamos hablando entonces que, número 1, los niveles de glucosa sanguínea adecuados y continuos, ¿no? Ajá. ¿Cada cuánto sería bueno hacerse su examen de sangre, si ya saben que la tienen para control, o bien, si en este momento tienen los síntomas, pero no saben si son diabéticos, si sería de utilidad hacerse los exámenes y luego que vayan contigo? Bueno, el examen de hemoglobina glicosilada para un paciente diabético debe ser de 3 meses. 3 meses. Que es el tiempo de vida del glóbulo rojo, ¿no? Con esto podemos obtener un promedio de si estamos mejorando o no estamos mejorando. Cada 3 meses. Es correcto, un examen, ¿no es cierto? Okay. Si ya obtenemos un valor adecuado y se viene repitiendo a lo largo de los meses, ya podemos espaciarlos, ¿no es cierto? Pero si estamos en un abordaje de, tengo una hemoglobina glicosilada de 7, 8,
9, que es sumamente peligroso, ¿no es cierto? Y estoy tratando, yo recomendaría cada 3 meses y muy, muy controlada. Esto es disciplina, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros pedimos del paciente, disciplina y nutrición adecuada, ¿no es cierto? Y si ya presentas estas características, vamos a un laboratorio que tú nos recomiendes, que saquen no los 35 elementos que no nos van a servir para nada, sino a lo que buscamos, ¿no es cierto? Lo que se necesita, ese es el punto. Y que sea accesible, porque tenemos que tener accesibilidad, ¿no es cierto? Sí, y ese punto es, nosotros estamos llamando el optimizar el recurso económico. Es correcto. O sea, es lo mismo, pero ¿para qué gastar de más en algo que ahorita te va a ser inútil? De 35 elementos, como dices. Entonces, lo que se necesita. Por cierto, entre paréntesis, si por ejemplo un paciente, o tú nos podrías dar a nosotros, decir, ¿sabes qué? Yo a un paciente con esas características, estos son los exámenes que yo normalmente le pido, porque a veces estamos pensando que pudiera ser un poco al revés, hacerle los exámenes y luego derivarlos con ustedes y que ya le lleguen con los exámenes. Eso lo podemos hacer, doctor. Claro, lo ideal sería, los exámenes o laboratorios son una ayuda diagnóstica. Sí, claro. Ante la sospecha, pedimos para que nos ayude a confirmar esto. Entonces, esa es la lógica, ¿no es cierto? Pero tampoco hay que ser pues dueños de la verdad, ¿no? Si el paciente siente eso, pues váyase en ayunas, saques este check-up que tú nos recomiendas, que está muy bueno, en un buen paquete, ¿no es cierto? Tu biometría hemática, tu glicosilado, tu examen de orina, y cómo se llama, y nos la traes al consultorio. Y ya le vas adelantando. Así es. Y también nos ayuda mucho, porque si llegas al consultorio y vemos que todo está bien, entonces pues nos orientamos a otro diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces no hay tiempo que perder. No, ¿verdad? Y además el orden de los factores no altera el producto. Es correcto. Bueno, perfecto, doctor. ¿Alguna otra recomendación ya para despedir el programa, doctor? Bueno, invitarlos siempre a cuidar su salud, a invertir su tiempo en cuidar su salud, que es muy importante. Ante la sospecha de estos síntomas, en forma sencilla, acuda con un profesional, sea un profesional de primer nivel de atención, que nos pueda tratar. Recuerden que hay que tratar la enfermedad de fondo, y si esto no se está mejorando tu calidad de vida, que es lo más importante, entonces estamos los médicos especialistas en medicina del dolor, algólogos, para solucionarlos. Tenemos muchas armas para ayudarte con estas cosas, ¿no? Excelente. No, pues recomendadísimo, doctor, y esperemos pronto, después de lo que platiquemos, traerles más buenas noticias aquí a nuestro hotel auditorio. Y agradecerte por el esfuerzo de haber asistido aquí al programa. No, muchísimas gracias. Un placer. Y a ustedes, dentro de 8 días, igual, de 2 a 3 en vivo, aquí en Acontecer Médico. Ricardo Urzúa, me despido de ustedes. Muy buenas tardes.